Bueno, continuamos hablando sobre este espinoso tema de Venezuela, del asedio a la embajada de Argentina y de Brasil, donde se encuentran 6 opositores que están en estos momentos siendo acosados de una forma brutal por las fuerzas represivas de seguridad de Nicolás Maduro. Y quisiera pasar con Neguer, porque a mí me gustaría desde el punto de vista legal, yo no sé si existe algún mecanismo realmente para que cualquier país, incluyendo Brasil, hiciera valer su espacio diplomático dentro de Caracas y poder movilizar, dar ese salvoconducto a estos opositores, porque yo veo que Lula mueve no para un lado, para otro, pero no termina de ser tampoco consecuente con un régimen al que ha colitado durante tanto tiempo. Sí, María, debemos reconocer la postura de Lula como una postura guabinosa. En algún momento fue un poco amigo del régimen de Venezuela, trató de buscar una solución a las elecciones, entendiendo de que no se demostró fehacientemente de que Nicolás Maduro había ganado, pero sin embargo en la actuación en los BRICS fue quien se opuso a que Venezuela entrara en este grupo de amigos de los BRICS. Entonces, de alguna u otra forma, Brasil se comprometió con Argentina en custodiar y salvaguardar su embajada en Venezuela. Sin embargo, el derecho internacional que opera ahí es el de refugio, de la protección que le está brindando el Estado de Argentina, el gobierno de argentino, a estos opositores, más sin embargo es un derecho del régimen de Venezuela el otorgamiento del salvoconducto para el traslado de estos refugiados al aeropuerto y poder llegar a Argentina, donde ya se le otorgó la condición de refugiado. Adicional a eso, hacíamos una comparación con el caso de Ecuador y México. Ecuador y México. Mira, ya existe un antecedente que ha generado de alguna u otra forma sanciones internacionales por gobiernos democráticos cuando el gobierno de Ecuador entró en la embajada mexicana para arrestar y detener a una persona que se refugiaba en esa embajada. Bueno, no podemos darle más imaginación al régimen porque de poder hacerlo lo puede hacer, más allá de este acoso que está haciendo, que me parece más intimidatorio que ejecutorio. Considero de que el régimen tiene todas las de poder hacer una invasión al territorio argentino a través de esa embajada y arrestar y detener a estos 6 opositores. Sin embargo, está analizando qué pasaría si él ejecutara, el régimen si ejecutara ese acto en contra de Argentina, al igual que ha venido analizando qué pasaría si detiene a María Corina Machado. Con respecto al derecho internacional, bueno, son infinidades los convenios de derecho internacional público que se han suscrito, de asistencia recíproca, de reconocimiento de relaciones bilaterales Argentina-Venezuela y que hoy en día pudieran estar congelados producto de que ambos embajadores fueron llamados a sus países, se cerraron las embajadas y los consulados tanto de Venezuela en Argentina como de Argentina en Venezuela, y adicional a eso no hay personal en la embajada. Entonces, yo creo que esos 6 opositores corren un riesgo hoy en día grandísimo. Bueno, quisiera escuchar también qué fue lo que dijo Nicolás Maduro en cuanto a las sanciones, porque obviamente uno dice, el presidente Donald Trump, que ya ha mostrado obviamente ser una persona mucho menos amigo, por así decirlo, enemigo aférrimo de las dictaduras en América Latina. Lo hizo en sus 4 años anteriores y ha prometido volver a hacerlo. Un secretario de Estado que ha vivido en carne propia lo que ha sido el peso de una dictadura como es Marco Rubio y que ya siempre además ha puesto su voz a favor de la oposición y del pueblo venezolano. Pero obviamente, ¿cuáles son las opciones? Ponerle un mayor precio a su cabeza, como ahora el Congreso de los Estados Unidos quiere hacer a través de una ley que impuso el senador o que ha propuesto el senador Rick Scott. Podría ser de repente, no sé, aumentar todavía más las sanciones. ¿Funcionaría eso? Vamos a ver qué es lo que dice este individuo con banda presidencial. Que nadie se equivoque con Venezuela. Nadie se equivoque con Venezuela. Venezuela seguirá su camino de independencia, construyendo su propio modelo político, social, económico, cultural, militar. Nuestro propio modelo. No seremos esclavos de nadie.
si no fuera tan seria, tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos. Lo que yo sí me atrevo a decir es que el mayor ridículo que ha dado Venezuela es este señor que está hablando ahora. ¿Su propio modelo de qué? Si es el hazmerreír a los ojos del mundo. ¿Esclavos de quién? Si son esclavos de sí mismos. Kennedy, realmente escuchar a este individuo que es capaz de declarar la Navidad en octubre y de estar hablando de los venaditos y todo lo demás con la que está cayendo en Venezuela, eso sí que no da risa. O sea, es patético, es realmente patético. Claro, y además que Navidades con una situación tan precaria y tan lamentable que viven los venezolanos diariamente. Los venezolanos hoy por hoy sufren unos apagones, pierden la comida porque no tienen electricidad, en muchas partes no hay agua. Margarita pasó una situación y está pasando una Mira cómo salieron, bastante, que tuvieron claro, que salir. bastante triste además para los venezolanos que están allí. Y bueno, como te decía, estamos frente a criminales que están dispuestos a todo, y por eso es que la comunidad internacional y los venezolanos que estamos de este lado también tenemos que seguir dispuestos a todo contra ellos, porque es la única manera de salir. Nosotros estamos frente a criminales que realmente hoy por hoy tienen presos a niños, tienen encarcelados a opositores simplemente porque fueron testigos, como lo decía Osvaldo Muñoz, Negar y yo, que somos abogados, que conocemos el sistema de justicia, sabemos lo manipulado que hace ese sistema de justicia, y ustedes los periodistas conocen día a día la situación de Venezuela. Entonces, frente a estos criminales que son narcotraficantes, que están aliados con el terrorismo, que son aliados de todos los enemigos principales de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, yo creo que nos queda otra opción de nosotros seguir dando todo lo que podamos desde este lado para que se salga, así sea por la fuerza, de este régimen criminal. Ahora, Negar, es una situación, insistimos, muy compleja, porque tú dices, bueno, vamos a dejar en manos del pueblo, que el pueblo siga protestando, que el pueblo siga, pero el pueblo es el que en estos momentos está sufriendo realmente la mayor represión y es el que se ve obligado a ese éxodo que es el mayor de nuestra América Latina en la historia reciente. Ahora, escuchar a este individuo hablar, como decía, de modelos propios, de no esclavizar a nadie, esto no es un gobierno, esto es un cartel del narcotráfico. O sea, esto es un cartel realmente criminal y, por tanto, siendo cartel criminal, yo me imagino que quizá las agencias federales con el nuevo gobierno de Donald Trump puedan empezar a ejercer presión también por cargos precisamente por ese tema. Ahí no estaríamos hablando simplemente de actuar contra un gobierno, sino de actuar contra un cartel de narcotráfico que a su vez atenta contra los Estados Unidos. Sí, María, mira, bien interesante lo que acabas de decir, porque a lo último, cuando nosotros hacemos el análisis de las sanciones no son impuestas contra el Estado venezolano. Las sanciones son impuestas personalmente contra los gobernantes del régimen. Y de allí tenemos que partir. O sea, no son las sanciones las culpables de la situación precaria que existe en Venezuela. El culpable de lo que está pasando en Venezuela es el propio régimen, que ha oprimido y no ha sabido administrar las arcas que debió haber administrado como gobernante. Adicional a eso, debemos entender de que es un régimen tiránico con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, lo que hace que sea parte de una organización criminal. Y adicional a eso, también tenemos que entender de que si estamos reconociendo a un presidente electo que se encuentra en España, si estamos reconociendo de que hubo unas elecciones y hubo un ganador, que es Edmundo González Urrutia, ese presidente también tiene que llamar a los países democráticos del mundo, llamar a los gobiernos democráticos del mundo para que asista a Venezuela, para que se activen los acuerdos internacionales de asistencia recíproca, para que de alguna u otra forma entendamos que no podemos liberarnos de ese secuestro que tenemos, de ese régimen tiránico, y que necesitamos la ayuda internacional. El pueblo venezolano, los que están dentro de Venezuela, los venezolanos están asustados, y ese susto viene producto de una política de terror que ha implantado el régimen. Vuelvo a decirlo, si no estás siendo perseguido, estás detenido; si no estás detenido, estás muerto. O sea, te asesinan, y no hay una impunidad muy grande por parte de lo que son asesinatos que existen en Venezuela desde el punto de vista político. Vemos que en Venezuela esa puerta giratoria sigue funcionando. Sacaron ayer a una muchacha de 16 años, Mariana Rodríguez, de prisión, pero trasladaron a una cárcel de mayor seguridad a Jenny Barrios, que necesitaba el segundo tratamiento de cáncer, lo que significa que sigue habiendo una violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos. Si Jenny
barrios no recibe el tratamiento médico, se le está violando el derecho a la medicina y consecuentemente se le está violando el derecho a la vida si llega a morir. Entonces, el régimen sigue estando al frente de estas violaciones y lo lamentable de esto, debemos de recordarlo, es que esa actuación tiránica trae consecuencias al Estado venezolano. Vemos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a el Estado venezolano por las elecciones del año 2013, donde perdió Capriles Radonsky. No sancionó a Nicolás Maduro, no sancionó a Diosdado Cabello, sancionó al Estado venezolano. Sigue siendo el Estado venezolano responsable de los derechos humanos. Y esto no lo termina de entender la comunidad internacional. Considero de que el presidente electo tiene que tener una voz un poco más fuerte con respecto a lo que es la petición de la asistencia recíproca. Si él quiere llegar a Venezuela y quiere gobernar y quiere ser el presidente de la transición a la democracia, tiene que hacer todo desde el punto de vista internacional, incluso pedir la ayuda internacional recíproca para que los organismos internacionales colaboren con la restitución de la democracia en Venezuela. Esta mañana yo estaba comunicándome con él, salía de una reunión, entraba en otra reunión, le dije, presidente, yo necesito que por lo menos nos dé 10 minutos para poder hablar de este tema. Me volvió a contestar con su asistente esta vez y me dijo, el presidente está entrando en una reunión, si es posible estará 5 minutos con ustedes, si no, durante la semana van a tener la oportunidad de conversar. Yo sé que ellos están organizando en estos momentos una serie de giras diplomáticas por varios países precisamente para enforzar esa idea que tú decías, Neger, sobre hacer valer sus derechos como presidente electo. Lo que ocurre es que ahora se empieza a conocer cómo se dio realmente ese exilio forzado hacia España, que en un principio muchos no entendían y que pudo ser o representar un jarro de agua fría en un momento dado, pero que visto después de lo que estamos viendo en Venezuela no cabe duda que es un resquicio también de algo vivo, de algo seguro, que es una llama que en estos momentos, aunque esté afuera, sigue siendo la llama y sigue siendo fuerte. Vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar enseguida y vamos a regresar sobre esa posibilidad. Quiero volverte a hacer la pregunta a ti, porque yo pensaba, vamos a ver, si al ser el gobierno de Venezuela y sobre todo quienes están a su cabeza, Diosdado Cabello, etcétera, 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 narcotraficantes, al igual que los altos jefes del ejército, por eso se llama el cartel de los soles, por sus insignias, si todos esos individuos se supone que conforman un cartel de narcotráfico y el gobierno de Estados Unidos los declara como terroristas, al declararlos como terroristas, ellos pueden actuar en contra de ellos porque tienen que salvaguardar su país de los efectos de un terrorista. ¿Sería posible? Ya regresamos. Bueno, pues en estos minutos finales de programa te hacía una pregunta también a modo de conclusión. ¿Cuál es tu opinión, Kennedy? Sí, bueno, yo creo que definitivamente aquí debe usarse la fuerza contra estos criminales. Esto es un cartel, lo acabas de decir, y no hay forma de atacar un cartel desde el punto de vista electoral, democrático. No. O sea, los delincuentes se tratan con ley y policía en mano. O sea, es más nada. Con la no se les trata entregándoles a los narcosobrinos, ni a Alex Saab, al testaferro de Maduro, esperando que ocurra un maná, un milagro y caigan como decía él, los penes y los peces del cielo. Por supuesto, y además, mientras vayas levantándoles sanciones también y permitiéndoles hacer negocios, van a seguir lavándole dinero y entrando en el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero mundial, todo ese dinero que ellos van lavando, producto del narcotráfico, producto del terrorismo, producto de todo este robo y saqueo que le han hecho a la nación. Entonces, ¿cómo vas a tratar a un cartel como el que tenemos actualmente de esa manera? La única forma es entonces con la fuerza y la ley en mano. Negar, ¿tu conclusión? Sí, bueno, definitivamente hay que ser bien enfático en lo que hay dentro de Venezuela, reconocer de que es un régimen tiránico, una dictadura tiránica, violadora de derechos humanos y adicional a eso, la activación de los acuerdos de asistencia recíproca tienen que ser esenciales e importantísimos hoy en día. El presidente electo conoce la ley internacional, es internacionalista, fue embajador de Venezuela en Argentina, fue embajador de Venezuela en Europa y sabe que esos convenios existen y cómo activarlos, que no espere para que se haga más tarde. ¿Creen ustedes que, yo quiero utilizar esta palabra, la palabra miedo, porque a mí me parece que el día 10 de enero, por encima del miedo que pueden llegar a tener los venezolanos a que Nicolás Maduro vuelva otra vez a autoproclamarse presidente, está el miedo de Nicolás Maduro a que eso no ocurra,
o a que ocurra, pero sin saber cuáles van a ser las consecuencias de ese movimiento? Yo creo que ellos lo que tienen miedo es ver cuál va a ser la reacción de la nueva administración. Yo creo que ellos por ahora lo que están enfocados es con qué política exterior viene Estados Unidos. Vienen los más radicales contra el comunismo, el socialismo y contra todos estos regímenes que han estado gobernando. Viene uno de sus acérrimos enemigos, que es Marco Rubio, y enemigo porque realmente Marco Rubio hasta lo han intentado asesinar ellos mismos. Entonces, sí creo que ellos tienen miedo y ellos están calculando a ver qué pasa después de la nueva administración. Yo creo que del 10 al 20 todavía falta mucho y te hablo del 10 al 20 porque es el laxo que tienen también con Donald Trump, porque ya Donald Trump también acaba de hacer una advertencia donde les dijo que van a conocer el infierno. Entonces, ellos Y déjame decirte algo, en el caso del presidente Donald Trump y la forma en la que ha llegado al poder y con el respaldo que tiene en estos momentos por parte del pueblo americano, por parte del Congreso, por parte del Senado, yo creo que lo que dice va a ser muy consecuente con ese tipo de políticas, porque además sabe en carne propia que el tema migratorio como chantaje, como lo ha utilizado Nicolás Maduro, se tiene que terminar. Y este no es una persona con el que se pueda negociar. ¿Quién es el equipo que acompaña a Trump? Todos aquellos que conocen la situación desde el punto de vista del Congreso, desde el punto de vista de inteligencia y de seguridad nacional, como es el caso de Marco Rubio. Y sobre todo todos aquellos que están acompañándolo en el gabinete. Creo que va a ser algo fundamental para la democracia, no solamente en Venezuela. No perdamos el foco, también hay que ver Nicaragua y Cuba. Por supuesto que sí, hay que ver además que en el caso de Venezuela no se está hablando solamente de proteger la democracia del pueblo venezolano, sino las democracias de toda América Latina, porque Rusia, China, todos los enemigos de Estados Unidos conocidos y por conocer van a seguir teniendo una guarida con estos individuos que además tuvieron la osadía de regalarle hasta un pedazo de tierra al régimen de los ayatolás en Irán. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos ustedes también en casita, y antes de irme, como les digo siempre, ustedes saben que el mercado de salud vino a revolucionar realmente el mercado de los seguros médicos. Usted puede tener y su familia planes que sean realmente competitivos, que usted pueda pagar, va a depender todo de sus ingresos, pero para tenerlo lo mejor que puede hacer es llamar a ese número de teléfono que aparece en pantalla de Univista Insurance, donde va a haber agentes que van a evaluar todas sus posibilidades para que usted y su familia puedan gozar de ese seguro médico en el que tengan lo mejor y al menor precio. Muchísimas gracias por habernos acompañado.